Hola, bienvenidos. En este video realizaremos un ejercicio que tiene que ver con una aplicación de la multiplicación entre matrices propiamente denominado cadenas de Markov. Suponga que en la ciudad tenemos una unidad de cuidados intensivos en cierto hospital y cada paciente es catalogado según su estado de salud en alguno de los tres niveles siguientes: nivel estable, nivel delicado o nivel muy grave. Estos niveles son revisados y actualizados por el personal médico cada día a primera hora, luego de la respectiva ronda médica y según la evolución-recuperación de cada paciente. Suponga además que las probabilidades que indican si un paciente pasa de un nivel, también lo podríamos denominar estado, a otro, son las señaladas en la siguiente tabla. Supongamos que si el paciente está en nivel estable, tiene una probabilidad de 0.52 de permanecer en el mismo nivel estable, o tiene una probabilidad de 0.30 de, estando en estable, pasar al nivel delicado, o una probabilidad de 0.18 de estar en el nivel estable y pasar al nivel muy grave. Estas probabilidades vamos a suponer que son las determinadas o existentes en un solo día de análisis o de evolución del paciente. Supongamos asimismo que si el paciente está en el nivel delicado, tiene un 0.23 de probabilidad de pasar al nivel estable, o si está en nivel delicado, tiene un 0.35 de probabilidad de permanecer en el mismo nivel de delicado, o de 0.42 de pasar a un nivel muy grave. Y finalmente, si el paciente estuviese catalogado en un día cualquiera en el nivel muy grave, tiene una probabilidad de 0.07 de pasar al nivel estable, de 0.24 de pasar al nivel delicado, o de 0.69 de permanecer justamente en ese mismo nivel denominado nivel muy grave. Se nos plantean dos preguntas para desarrollar en este ejercicio. La primera de ellas dice: determinar la probabilidad de que un paciente que se reporta en estado muy grave, por ejemplo un día lunes, esté en nivel estable al miércoles siguiente. Es decir, cuál es la evolución del paciente en 2 días, tratando de determinar que inicialmente estaba en muy grave y luego va a pasar al nivel estable. Hay una segunda pregunta que dice calcular el valor de la probabilidad para que una persona que está en estado delicado el domingo cualquiera, registre una complicación y deje de estar en el nivel delicado al miércoles siguiente, es decir, durante 3 días se va a hacer la observación para esta segunda pregunta. Antes de entrar en materia para desarrollar cada una de esas preguntas, sería necesario hacer una representación gráfica mediante lo que se conoce con el nombre de grafo para este proceso estocástico que está involucrando unas probabilidades, y el gráfico es esta figura que tenemos al lado derecho de nuestra pantalla. Básicamente allí estamos representando la información que tenemos en la tabla inicialmente dada. Encontramos con 3 colores diferentes los niveles estable, delicado y muy grave. Al hacer una lectura en la tabla del lado izquierdo, nos están diciendo que hay una probabilidad de 0.52 de que un paciente, estando inicialmente en estado estable, se conserve o se quede en el mismo estado estable. Ese 0.52 lo vemos representado acá mediante un arco que sale de nivel estable y vuelve y entra a nivel estable, acompañado del número 0.52. O si el paciente está en nivel estable, tiene un 0.30 de probabilidad de pasar a nivel delicado, el 0.30 lo vemos representado mediante esta flecha que va de estable a delicado. Y finalmente, si está en estado estable, tiene un 0.18 de probabilidad de pasar al nivel muy grave. El 0.18 lo vemos acá, que va de estable a muy grave. De manera similar, en el gráfico vamos a colocar las restantes cantidades. Si el paciente está en nivel delicado, tiene un 0.23 de probabilidad de pasar a estable. El 0.23 lo vemos representado acá mediante esta flecha de color azul que va de delicado a estable. O si está de delicado y se va a conservar en el mismo nivel de delicado, tiene un 0.35 de probabilidad. Ese valor lo vemos mediante este arco que sale del nivel delicado y vuelve e ingresa al nivel delicado. O si está en un nivel delicado, tiene un 0.42 de probabilidad de cambiar o de pasar al nivel muy grave. Ese 0.42 lo vemos representado también acá mediante esta otra flecha azul.
Finalmente, cuando observamos la tercera fila de la tabla o de la información que nos han dado en el enunciado del ejercicio, si el paciente está en nivel muy grave, tiene un 0.07 de probabilidad de pasar al nivel estable. El 0.7 lo hemos representado acá, una flecha que va de muy grave a estable. 0.24 es ir de muy grave a delicado, de muy grave a delicado 0.24 y finalmente 0.69 que implica que el paciente se queda en el mismo nivel de muy grave, 0.69. Entonces, este gráfico que está al lado derecho de nuestra pantalla se conoce con el nombre de grafo y está básicamente representando la misma información de la tabla del lado izquierdo. Ahora bien, hay una tercera forma de representar la información además de la tabla y además del grafo. Y se conoce con el nombre de matriz de transición o matriz de cambio de estado de un estado a otro. Esa matriz vamos a asignarle un nombre, supongamos que se llama la matriz P. Tenemos filas y tenemos columnas. Vamos a suponer que en las columnas hemos colocado las iniciales de los diferentes estados para el paciente. O niveles, nivel estable, nivel delicado, nivel muy grave, columna 1, columna 2 y columna 3. Y en las filas hemos cruzado también la información de nivel estable, nivel delicado y nivel muy grave. Cuando vamos a leer la información, por ejemplo estos números que están en color verde, 0.52, 0.30 y 0.18, observemos que los números que están en esta primera columna son exactamente los números que teníamos en la primera fila de la matriz. Es una forma de organizar la matriz de transición que nos invita a que los números que están dentro de esa misma columna sumen un total de una unidad. Es decir, si tú sumas 0.52, 0.30 y 0.18, la sumatoria de estos valores da 1, que corresponde al 100%. Estamos haciendo referencia a lo que puede suceder cuando un paciente está en nivel estable. De manera similar, en la columna número 2, si sumáramos estos valores, nos da un total de 1, corresponde al 100%, lo que podría pasarle a un paciente que esté en nivel delicado y similarmente a un paciente que esté en nivel muy grave podría pasarle cualquiera de estos valores y al sumarlos da 1. Incluso notemos que si hacemos una lectura a profundidad en esta matriz de transición, por ejemplo, cuando un paciente está en nivel estable tiene una probabilidad de 0.52 de permanecer, cuando miremos aquí a la derecha, de permanecer en nivel estable. O si está en nivel estable tiene una probabilidad de 0.30 de cambiar al nivel delicado. Es decir, comenzando en estable con delicado se intersecta en 0.3. O si el paciente está en nivel estable tiene una probabilidad de 0.18 de cambiar al nivel muy grave. Que esta información es la misma información que podemos leer en el gráfico del lado derecho o en la tabla de la parte superior, y similarmente con las demás columnas. Entonces tenemos tres formas diferentes de representar la información referida a esta situación, siendo muy útil nuestra matriz de transición para las respectivas operaciones algebraicas que vamos a realizar. Entremos a continuación entonces a desarrollar cada una de las dos preguntas planteadas. Aquí está la observación de que notemos que la suma de las entradas por cada columna es igual a 1, que estábamos haciendo referencia hace unos minutos a esta característica. En la primera pregunta, recordemos que dice, determinar la probabilidad de que un paciente que se reporta en estado muy grave, un día lunes, cualquiera, esté en el nivel estable al miércoles siguiente. Entonces, es decir, va a haber una transición o un cambio de 2 días. Vamos a hacer una observación de lo que sucede de lunes a martes y luego de martes a miércoles. Y vamos a mirar también el cambio de estado del paciente. ¿Qué pasaría si hubiese comenzado en un nivel muy grave y luego a los 2 días siguientes hubiese llegado a nivel estable? Debemos entonces como punto de partida considerar una matriz llamada matriz de estado, que represente la situación descrita en el día inicial, es decir, en el día lunes. Vamos a llamarla por el momento la matriz X, donde están los tres posibles estados del paciente: estable, delicado, muy grave. Como es un día lunes y es un paciente cualquiera, vamos a suponer que no está en nivel estable, no está en nivel delicado, sino que está en nivel muy grave. Por eso le colocamos el 1 o el 100% de posibilidad de probabilidad, porque pues es el punto de partida en la pregunta de nuestro ejercicio. Luego, con ayuda de esta matriz, vamos a mirar qué pasaría
al día siguiente. Este es el estado inicial, todavía no ha transcurrido el tiempo, es como si estuviéramos en el día cero. Y vamos a mirar el día lunes y vamos a mirar qué pasa entre lunes y martes. Dice el álgebra que para esa situación debemos multiplicar la matriz de probabilidades, denominada matriz P, por la matriz de estado inicial de ese día lunes. Al hacer este producto, recordemos que multiplicamos fila por columna, fila 2 por columna y fila 3 por columna, obteniendo como resultado estos valores 0.07, 0.24 y 0.69. ¿Qué significan estos valores? Para ponerlos en contexto, significan que el paciente el día martes, porque recordemos que ya estamos analizando un primer día porque hemos hecho un primer producto o una primera multiplicación, entonces el paciente que el día lunes estaba en nivel muy grave, el día martes tiene una probabilidad de 0.07 de estar en nivel estable o de 0.24 de pasar a nivel delicado o de 0.69 de conservarse en el mismo nivel muy grave. Son como las tres posibilidades que tendría ese paciente para el día martes. Quiere decir que ya hemos analizado la transición de un día a otro. Ahora miremos qué pasaría al cabo de 2 días. Es decir, de martes a miércoles. Ya lo hicimos de lunes a martes, vamos a hacerlo ahora de martes a miércoles para completar un total de 2 días. Esa operación la representaríamos con dos maneras posibles, diferentes de hacerlo. Una posible forma podría ser indicar el producto de la matriz de probabilidades P multiplicado por P por X, que fue la transición, el cambio de lunes a martes. Si hacemos uso de la propiedad asociativa de la multiplicación, sabemos que P por P es equivalente a P al cuadrado por X. Sin embargo, para efectos prácticos y efectos mucho más sencillos de hacer la operación, no vamos a desarrollar la potencia cuadrada de P y a multiplicarla por la matriz X, sino que en este caso lo haremos de una forma mucho más sencilla, un modo mucho más práctico, y es tomar la matriz P, que ya conocemos que es de probabilidades, y la vamos a multiplicar por el resultado de P por X, que ya lo encontramos en el paso anterior. Es decir, que aquí tenemos expresada la multiplicación. Recordemos la forma correcta adecuada de hacerla. Fila número 1 por la columna, luego la fila número 2 por la columna y luego la fila número 3 por la columna que tenemos acá representada en P por X. Aquí están indicadas las respectivas multiplicaciones u operaciones. Con ayuda de una calculadora podríamos revisar que el resultado de cada una de la fila 1, fila 2 y fila 3 son respectivamente 0.14, 0.27 y 0.59. Son unos valores aproximados porque seguramente va a haber presencia de otras cifras decimales. Recordemos el orden de estos números o de estos valores. Hacen referencia a nivel estable, nivel delicado y nivel muy grave. Al cabo de 2 días de observación, incluso la potencia cuadrada me está indicando esto. Entonces, ya hemos hecho 2 días de observación y me están preguntando que cuál es la probabilidad de que el paciente esté en el nivel estable. Entonces me fijo de estos 3 posibles valores cuál hace referencia al nivel estable, en este caso 0.14, y saco una conclusión para esta primera pregunta, indicando que la probabilidad de que un paciente que se reporta en estado muy grave un día lunes esté en el nivel estable al miércoles siguiente es de aproximadamente 14%. Recordemos que este 14% lo podemos obtener de tomar la probabilidad que tenemos y multiplicarla por 100% para convertir el resultado en forma porcentual. Entonces existe un 14% de posibilidad. De manera similar vamos a proceder a responder la segunda pregunta. En esta segunda pregunta nos dicen calcular el valor de la probabilidad para que una persona que está en estado delicado, ese es el punto inicial o punto de partida, un día domingo registre una complicación y no esté en estado delicado al miércoles siguiente. Esa complicación en realidad puede ponerlo de cara en 2 escenarios diferentes. Lo puede poner en un nivel muy grave o puede que en realidad no sea una complicación y en realidad pueda ser una mejora y lo ponga en un nivel estable. Lo importante es saber que de domingo a miércoles son 3 días de observación y nos interesa en la pregunta al final que no esté en estado delicado. Consideremos una matriz de estado inicial para el día domingo.
Tenemos tres posibles estados para el paciente: estable, delicado y muy grave. Vamos a colocar un 1 o un 100% en estado delicado porque se supone que es el punto de partida. Luego vamos a mirar qué sucede al cabo de un día de observación, es decir, de domingo a lunes en este caso. Hacemos una primera multiplicación de la matriz de probabilidades por la matriz de estado inicial. Luego de hacer el producto encontramos estos tres resultados, punto 23, punto 35 y punto 42, que estarían indicando cuáles son las probabilidades de nivel estable, nivel delicado o nivel muy grave para ese paciente que, estando en estado delicado el día domingo, ahora está siendo observado el día lunes, por ejemplo, porque llevamos un producto o una multiplicación, significaría evolución de un día para el paciente. Vamos a mirar al cabo de 2 días. Al cabo de 2 días vamos a tomar la matriz de probabilidades, lo vamos a multiplicar por el resultado anterior. Recordemos que por propiedad asociativa la multiplicación lo podríamos expresar como p al cuadrado. Sin embargo, en el desarrollo de este ejercicio no es necesario que nos pongamos a buscar la matriz p por la matriz p por x, sino que en lugar de eso, aprovechando el resultado que ya tenemos construido, nos queda mucho más fácil tomar la multiplicación de la matriz p, que es de probabilidades, por el resultado anterior, que fue p por x. Aquí tenemos expresada o indicada la multiplicación de fila con columna y fila con columna. Aquí están dichas operaciones. Podemos verificar con ayuda de una calculadora que los resultados aproximadamente son 0.23, 0.29 y 0.48. ¿Qué sigue a continuación? Analizar para el tercer día, porque recordemos que de domingo a miércoles hay 3 días en total. Significa que tomamos la matriz de probabilidades, lo multiplicamos por el resultado anterior, lo podríamos expresar como p al cubo por x, pero no estamos ayudándonos de las potencias de p, es solamente una forma de representarlo, sino que más bien estamos haciendo la multiplicación de la matriz p por el resultado inmediatamente anterior. Los invito a verificar con ayuda de una calculadora que los resultados que se obtienen son aproximadamente 0.22, 0.29 y 0.49. Recordemos que la pregunta nos está diciendo que el miércoles siguiente el paciente no está en estado delicado, lo tenemos señalado aquí en verde. Entonces, si no está en un estado delicado es porque no me interesa este valor, pero sí me interesan los otros dos. Puede que él se haya complicado el paciente y esté en un nivel muy grave, o puede que no se haya complicado sino que haya mejorado y esté en un nivel estable. Lo cierto es que al estar por fuera del nivel delicado, entonces nuestra respuesta debe considerar esas dos opciones. Y respondemos: la probabilidad de que un paciente que está en estado delicado inicialmente el día domingo registre una complicación o una mejora, ¿cierto? Y no esté en estado delicado, aquí está la clave, no está en estado delicado al miércoles siguiente, es la sumatoria de los dos valores que no corresponden al estado delicado, es decir, 0.22 más 0.49, que nos da como resultado 0.71. ¿Esto qué significa? Que la probabilidad en porcentaje es aproximadamente del 71%, porque multiplicamos 0.71 por 100%. Y de esta manera estaremos encontrando la respuesta a la segunda pregunta de nuestro problema. Hasta pronto.